estamos considerando caso número 2, en el cual vimos que están considerando a un hombre para ser anciano, pero sus hijos adolescentes todavía no profesan fe en Cristo. ¿Esto le descalifica para el puesto de anciano? So, any thoughts? ¿Alguna idea, algún pensamiento sobre esto? Bueno, depende, ¿no? Depende qué es lo que se está entendiendo por hijos adolescentes que no profesan fe. ¿Qué significa eso? Que son inconversos o que viven impíamente o que son adolescentes que no profesan fe pero viven sujetos. I think it depends. What do you mean by teenagers who haven't made a profession of faith? Are they teenagers that are living in a moral values under the authority of the father, or are teenagers that are living like a completely moral life? And Yeah, I think that's a good response. We're told in Titus 1 Timothy 3 that it is the elder is to be able to manage his family well, that his children are to respect him. Titus 1 verse 6 speaks about them being believing, but that might be faithful, reliable. It speaks about them not being wild and disobedient. Creo que es una buena respuesta, es una buena acotación, porque Tito capítulo 1, verso 6, habla que el anciano debe ser bueno administrando su casa, y parte con administrar su casa tiene que ver con tener sus hijos en sujeción a él. Entonces tiene que ver con si es un adolescente que se está comportando completamente, que sus hijos no se comporten completamente inmorales o que estén completamente perdidos como animales, literalmente salvajes, sino que estén viviendo en sujeción a su padre. So I think sometimes it depends on the age, whether those children are now beginning to make their own decisions, how much they are still under the authority of their parents. Creo que depende mucho de la edad, qué edad tienen los hijos, es en una edad en la que ya están comenzando a tomar sus propias decisiones en cuanto dependen a sus padres. So if they're 18 or 19, they are really independent adults. Si son, por ejemplo, 18, 19 años, ya son adultos independientes. If they're 13 or 14, they're still living in your home. Si son, por ejemplo, 13 o 14 años, todavía están viviendo bajo tu autoridad en tu casa. In the qualifications for eldership, it draws a very close parallel between a man managing his own family and being able to manage the church. En las calificaciones para un anciano, Pablo hace un paralelo muy cercano entre la habilidad de una persona para manejar su propia casa y su habilidad para manejar la iglesia. So I think you would need to look at the family life and see whether that man has instructed them, has brought them up to know the gospel. They may not have responded to it. Entonces tenemos que mirar a la persona, si es que la persona les ha inculcado valores cristianos, si les ha criado en la fe, pero no necesariamente si es que ellos han respondido a la fe. But do they respect their parents? Pero respetan a sus padres. Has the man done a good job as a father? Este hombre que está considerando para ser anciano ha hecho un buen trabajo como padre. He can't make his children believe. Él no puede hacer que sus hijos crean, no puede convertirlos. Yeah. When we read the John MacArthur book on pastoral ministry, he would say that any man with unbelieving children, whatever age, would not be qualified to be an elder. Cuando leemos el libro de John MacArthur, al que ustedes están leyendo, él dice que si es que la persona que se está considerando para ser un anciano, un pastor, tiene hijos que no son creyentes, independientemente de cualquier edad, no está calificado para ser un anciano, un pastor. He would say in Titus 1 verse 6, it is adult children who are in view. Él diría que en Tito capítulo 1 verso 6 se está refiriendo a hijos adultos. The description of them being wild and disobedient, he would say, don't really relate to younger children. La descripción de no ser desobedientes ni tampoco vivir una vida licenciosa no se está refiriendo a niños. I can think of many children who are very wild and unruly. Pero yo podría pensar acerca de muchos niños que se comportan de una manera muy desobediente y viven vidas, se comportan muy mal. But perhaps the key
element in his argument is the use of the word teknon in Creo Greek. que lo que está en el centro de su argumento es la manera como está usando la palabra teknon. He says that Paul, if he was thinking of young children, would have used teknion. Él diría que si Pablo estaba pensando en niños pequeños, usaría teknion. Or if they were babies, he would have used the Greek word brephos. Pero si estaba pensando en bebés, hubiera usado la palabra griega brephos. But Paul does use teknon in at least two instances where he is referring to very small children. Sin embargo, Pablo usa en al menos dos instancias la palabra teknon para referirse a niños pequeños. In Ephesians 6 and verse 4, En Efesios 6, 4, dice, ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. and that is the word teknon, tekna in the plural. Y esa es la palabra tekno o teknan en el plural. Teknon, teknan significa hijos. En And griego. also in 1 Thessalonians 2 and verse 6, Y también en 1 sorry, Tesalonicenses verse 7, 2, verso 7, dice, en vez de eso les hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. that is the same word tekna, Esa es la misma palabra, tekna, not brephos or teknion. no brefos ni teknion. So tekna can be used for little children. Entonces, tekna puede ser usado para niños pequeños también. The word that is translated sometimes as believing in Titus 1 verse 6 La palabra que a veces es traducida como creyente en Tito capítulo 1, verso 6, is the same word that is used in 2 Timothy 2 and verse 2, es la misma palabra que se usa en 2 de Timoteo 2:2, where it is translated as reliable men. en la cual se traduce como hombres fieles. 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles. I think in Titus 1 verse 6 Creo que en Tito capítulo 1, verso 6, that we need to read the last phrase as a explanation or a further development of what it means to have reliable or faithful children. creo que debemos leer la segunda frase, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, como una explicación de hombres fieles, That they're not wild and disobedient. que no son hijos rebeldes ni desobedientes. 1 Timothy 3 speaks about children obeying with proper respect. Primera de Timoteo 3 habla de los hijos siendo obedientes y prestando respeto. MacArthur en este punto, Just at this point. solamente en este punto. Yeah. Any questions on that? ¿Alguna pregunta o comentario acerca de este punto? Okay. If you look at the table of elders and deacons, Si ven a la mesa de ancianos, al cuadro de ancianos y diáconos, you will see that deacons do not need to be able to teach. van a ver que en las calificaciones los diáconos no tienen que ser capaces de enseñar, But they must keep hold of the deep truths of the faith. pero deben tener un correcto entendimiento de las verdades de la fe. The other interesting thing that is said about deacons, but not about elders, is that they are to be tested. Lo que también dice acerca de los diáconos, pero no dice acerca de los ancianos, es que los diáconos deben ser puestos a prueba. But I do think that elders need to be tested as well. Pero creo que también los ancianos deben ser probados también, puestos a prueba. To be tested against these qualifications Ser probados para ver si cumplen estas calificaciones and their gifts of teaching to be tested. y también sus dones de enseñanza deben ser probados. At the bottom of the table there are 4 words. En la parte de abajo de la tabla hay 4 palabras.
These are four things that I think we should be looking for in any prospective elder. Son cosas que nosotros debemos estar también buscando potencialmente en cualquiera persona que quiera ser un anciano. I think the most important thing is character. La cosa más importante, la cualidad más importante es carácter. When you read through the list of qualifications that stands out, Cuando ustedes leen en la lista de calificaciones, eso es lo más remarcable, lo que más llama la atención, el carácter. a lot of those qualifications are about the character of the man. Muchas de estas calificaciones son acerca del carácter de ese hombre. I think there are maybe 3 competencies or abilities that you are looking for. Creo que hay al menos 3 habilidades o competencias que este hombre debe tener. There is the ability to teach. Es la habilidad de enseñar, There is the ability to manage the church like a family. es la habilidad de manejar la iglesia como una familia. And then I think on the basis of the name itself, the elder is to be able to oversee the church or to shepherd the church, so gifts of leadership. Y basándonos en el nombre de un administrador, la persona tiene que ser capaz de administrar bien la iglesia, de ser un buen pastor para con la iglesia. So that's the competency. Are they able to teach? Are they able to manage people well? And are they able to lead? Eso tiene que ver con las 3 características que estamos buscando: la habilidad para enseñar, la habilidad para manejar bien la iglesia, y la tercera tiene que ver con liderazgo, la habilidad para liderar la iglesia. But I think godliness comes before giftedness. Pero creo que ser piadoso viene antes de los dones, antes de ser dotado. And attitude before ability. Y actitud viene antes de habilidad. In 1 Timothy 3 and verse 1, En 1 Timoteo 3, capítulo 1, dice: esta es palabra fiel, si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra. it speaks about setting your heart on being an overseer. Habla acerca de poner tu corazón en ser un anciano, en ser un obispo. The Greek word there is oregomai. La palabra griega es poregomai. It's something to do with stretching, reaching. Tiene que ver con estirarte, tratar de alcanzar algo. And the other word is desire. He desires a noble task. Y la otra palabra es desear. Él desea una cosa buena, desea una tarea noble. So we should be looking also for commitment. Entonces, debemos estar buscando también por a una persona que está comprometida, Someone who is eager to serve. alguien que está muy ansioso de servir. And then I've put a fourth one, which is chemistry. Y luego he puesto una cuarta característica ahí en la lista, que es química. The man who is an elder has got to be able to work with the other leaders in the church. La persona que es un anciano tiene que ser capaz de trabajar con otros líderes en la iglesia. And they will be concerned to promote unity in the church. Y deben estar preocupados por promover la unidad dentro de la iglesia. Orden aquí que es importante, sin embargo creo que podría cambiar el orden de número 3, compromiso, a número 2. I think I want to see somebody who has got excellent character, Entonces yo quisiera ver a alguien que tiene un carácter excelente, someone who is eager to serve, not to lord it over people, but to serve the church. alguien que está ansioso de servir, no de enseñorearse o mandar sobre la gente, pero servirlos. Then they need to have the right abilities, gifts, Tiene que tener las habilidades necesarias, los dones necesarios, and then also to be able to work together with others in leadership. y también tiene que tener la habilidad de trabajar con otros en liderazgo. Any questions on that? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Should we move on to parity? Entonces, si no hay preguntas, nos vamos a avanzar hacia paridad. And parity means equal shared authority amongst the elders. Y paridad, por paridad queremos decir compartiendo la autoridad de manera igual entre los ancianos.
Let's look at 1 Timothy 5 and verse 17. Vamos por favor a 1 Timoteo 5, 17. 1 Timoteo 5, 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien deben considerarse dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y enseñar. I think that verse is telling us that all the elders direct the affairs of the church. Creo que el verso nos dice que son todos los ancianos los que dirigen todas las cosas que están relacionadas con la iglesia, los asuntos de la iglesia. If they do that well, then they are worthy of honor. Y si lo hacen bien, entonces son dignos de honor. Double honor, much honor. Doble honor significa mucho más honor, mucho honor. But there are some elders whose role, whose responsibility is preaching and teaching. Pero hay algunos ancianos cuya responsabilidad primaria es predicar y enseñar. I think all elders have to be able to teach. Creo que todos los ancianos deben ser capaces de enseñar. But there will be some elders or an elder who is particularly gifted at preaching and teaching publicly. Pero debe haber algunos ancianos o un anciano que es particularmente dotado, particularmente tiene el don de enseñanza y predicación pública. There are other ways in which elders can teach. Hay otras maneras en las que los ancianos pueden enseñar. Maybe not publicly from the front in a Sunday service. Quizás no necesariamente públicamente enfrente en un domingo por la mañana, But maybe in a smaller group for Bible study, pero quizá en un grupo más pequeño para un estudio bíblico, por ejemplo, or meeting with somebody one-to-one o reunirse con alguien uno a uno and explaining the scriptures y to them. explicarle a esta persona las escrituras. Every elder should be able to teach from God's word. Pero cada anciano debe ser capaz de enseñar la palabra del Señor. But there are those who are gifted particularly in preaching and teaching. Sin embargo, hay algunos que son particularmente dotados o tienen un particular don en cuanto a la enseñanza y predicación. In Titus 1 and verse 9, En Tito 1, 9, the elders are to encourage others by sound doctrine, los ancianos deben ser capaces de animar a otros en la sana doctrina. Tito 1:9 dice, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. When you look at the qualifications for elders, they are the same for all elders. Cuando miras a las calificaciones para los ancianos, las calificaciones son las mismas para todos. There are not different criteria for different types of elders. No hay diferentes criterios para diferentes tipos o clases de ancianos. So all elders have to meet the same standard. Entonces, todos los ancianos tienen que cumplir los mismos estándares, los mismos requerimientos. Although some may be more able to teach, all must be able to teach. Sin embargo, puede ser que hay algunos habrán que tienen más habilidad para enseñar y predicar. I think 1 Timothy 5:17 says that all elders have the same responsibilities. Sin embargo, 1 Timoteo 5:17 dice que todos los ancianos tienen las mismas responsabilidades. Collectively, they are to direct the affairs of the church. Colectivamente, ellos son los que están encargados de dirigir los asuntos de la iglesia. They are to oversee the church and they are to shepherd the people. Están en cargo de administrar y cuidar a la gente de la iglesia como pastores. So although there may be different roles within the eldership, Entonces, aunque haya diferentes roles entre los ancianos, on the basis of different gifts, basados en los diferentes dones que ellos tienen, there are the same qualifications and the same overall responsibilities. tienen que cumplir los mismos requerimientos y tienen las mismas responsabilidades en la iglesia. And therefore I believe that there is parity amongst the elders. Por lo cual creo que hay igualdad entre los ancianos. Sometimes churches will draw a distinction between a pastor and elders. Algunas iglesias pueden
toman una distinción entre el pastor y los ancianos. And we talked a bit about that earlier. Y ya hemos hablado acerca de eso un poquito antes. Some churches may have teaching elders and ruling elders. Algunas iglesias tendrían ancianos que se dedican a la enseñanza y ancianos que se dedican a la administración. But the Bible really speaks only of elders or pastors altogether. Sin embargo, la Biblia solamente habla de ancianos o pastores como un conjunto. The only other office that we have in 1 Timothy 3 is that of deacons. El único otro oficio que tenemos en la Biblia es el de diáconos en Tito 3. We looked earlier at Philippians 1 verse 1 where Paul addresses his letter to the church in Philippi to the overseers and deacons. There are only two offices named. Hemos visto también en Filipenses capítulo 1:1 donde Pablo dirige su carta a los ancianos y pastores. Perdón, a los diáconos y los administradores de la iglesia. I think when elders act, they should act with collective responsibility. Creo que cuando los ancianos actúan, deben actuar colectivamente, compartiendo la responsabilidad. So when there is a decision to be made, they will discuss that together. Entonces, cuando hay una decisión que tomar, esta decisión tienen que discutirla entre todos. They will come to a decision. Tienen que llegar a una decisión. Hopefully they will be unanimous. Esperemos que sean unánimes, que estén unidos en la decisión que tomen. It may be that one elder disagrees with some of the others. Pero puede darse el caso también que un anciano esté en desacuerdo con los otros ancianos. But doesn't feel it's a really crucial issue. Pero que no siente que es un asunto realmente importante. And is willing to give way and respect the majority view of his other elders. Pero está dispuesto a someter su voluntad y respetar la decisión que han tomado los otros. But maybe the elder who disagrees is then to respect that decision. Entonces el anciano que está en desacuerdo tiene que respetar la decisión tomada por los otros. And not bring that maybe disagreement out into the church. Y no traer ese desacuerdo a la iglesia. They need to work together. They must maintain their unity as much as possible. Ellos deben trabajar juntos y mantener la unidad tanto como puedan. If there is considerable disagreement and division within the eldership, then that will run right through the church. Si se da el caso que hay un desacuerdo considerable entre los ancianos, entonces deben traer ese desacuerdo a la iglesia. We talked earlier about the principle of first amongst equals. Hemos hablado antes también del principio acerca del primero entre iguales. And sometimes in a group of elders, it is good to have someone who provides leadership within that group. A veces es bueno también tener entre los ancianos una persona que provee el liderazgo para los otros. But as much as possible, that leadership should be shared amongst the elders. Sin embargo, tanto como se pueda, el liderazgo debe ser compartido entre todos. We're going to talk a little bit later about working with elders and think through some of the practicalities of this. Vamos a hablar un poquito después acerca de cómo es el trabajo, cómo debe ser el trabajo entre los ancianos y algunas cosas prácticas que debemos tener en consideración. But are there any further questions about the parity of elders? Sin embargo, ¿habría alguna pregunta acerca de la igualdad o la paridad entre los ancianos? Come and ask me later. Si es así, bueno, entonces pueden preguntarme después. Let's think about how elders and deacons, well, elders particularly, are to be appointed. Pensemos por un momento acerca cómo ancianos y diáconos, pero especialmente ancianos, deben ser elegidos. We saw earlier 1 Timothy 5:22 that Timothy was told not to be hasty in laying on of hands. Hemos visto antes en 1 Timoteo 5:22 que Timoteo no debería estar presuroso para imponer manos sobre un anciano. So we should not appoint elders too hastily. Too elders appoint new elders. ¿Es la congregación quien nombra a los ancianos o son los ancianos que ya están actuando como ancianos quienes nombran a los ancianos? Do you want to have a chat about that on your table for 5 minutes? ¿Pueden conversar acerca de esta pregunta en su mesa por 5 minutos, por favor?
Claro, la pregunta es, ¿quiénes son los que nombran a los ancianos en la iglesia? ¿Es A, la congregación, o B, los ancianos que ya existen en la congregación? Both have a role to play. Voy a decirles mi respuesta para comenzar. Mi respuesta es que ambos tienen un papel que jugar en el nombramiento de ancianos. Okay. Does somebody want to speak about how the existing elders should be involved in that? ¿Alguien podría hablar, por favor, o compartir acerca de cuál es el rol de los ancianos en el nombramiento de otros ancianos? Con eso. Sí. I think the existing elders, they are mature men, they are godly men, that's why they are elders of the church already. Creo que, estoy de acuerdo con lo que dijo Darío. Tenemos que tener en cuenta que los ancianos de la iglesia son hombres maduros, hombres piadosos que buscan lo mejor para la iglesia. They will be spiritually discerning men. Son hombres espirituales que tienen discernimiento espiritual. They may also know more details in the background that maybe the whole congregation don't know about particular individuals. Y también estos ancianos saben más acerca de la vida, detalles particulares acerca de la vida de esta persona que la congregación en promedio. But the elders, I believe, do have a responsibility to lead the church, to direct the affairs of the church. Pero creo que son los ancianos los que tienen la responsabilidad de liderar a la iglesia y los asuntos de la iglesia. So they should certainly be looking to see, are there other men who are qualified to be elders? Son los ancianos quienes tienen que estar buscando en la iglesia. ¿Hay otras personas que están calificadas para ser ancianos? Those elders will know some of the demands and pressures of being an elder. Y estos ancianos ya saben cuáles son algunas de las presiones y las demandas acerca de ser un anciano. I think the danger is that they may only want to appoint people that get on well with them. Pero el peligro es de que los ancianos solamente quieran nombrar aquellas personas con quienes se llevan bien o quienes tienen buenas relaciones o son como ellos. But any assessment of a prospective elder is done on the basis of the biblical qualifications. Pero es bueno que cualquier tipo de juicio que hagamos sobre el nombramiento de los ancianos esté basado en las características de la Biblia, que la Biblia da. And I think one of the main responsibilities of the elders is to instruct the church what they should be looking for in an elder. Y una de las responsabilidades primarias de los ancianos es que los ancianos deben instruir a la iglesia acerca de qué es lo que la iglesia debe buscar cuando quieran nombrar un anciano. I do think it is important that the church plays a part in the appointment of new elders. Pero también pienso que es muy importante el rol de la iglesia en el nombramiento de nuevos ancianos. In Acts chapter 1, it seems that the whole church in Jerusalem was involved in choosing a replacement for Judas. Y me parece que en Hechos capítulo 1 fue la iglesia, la congregación como toda, quien estuvo envuelta en nombrar un reemplazo para Judas. An assessment was made and there were two candidates. Una evaluación fue hecha y habían dos candidatos. But it seems then the whole church was involved in the process of appointment. Sin embargo, parece que fue toda la iglesia quien estuvo involucrada en el nombramiento. In Acts chapter 6, the apostles told the church to choose 7 men from amongst themselves. En Hechos capítulo 6 fueron los apóstoles quienes dijeron a la iglesia que escojan hombres de entre ellos. They told the church that they were to be men who were full of the Spirit and wisdom. Fueron los apóstoles quienes dijeron a la iglesia que estos hombres tenían que ser hombres llenos de espíritu y discernimiento. Now they weren't elders. Ellos no eran ancianos. They were sort of prototype deacons. Ellos eran una especie de un prototipo
de diáconos, es decir, algo que existe antes de que los diáconos en sí mismos existan. But we do see the principle of congregational involvement. Pero vemos el principio aquí. El principio es que la congregación estuvo involucrada. In Acts 15, after the council or part of the council of Jerusalem, En Hechos capítulo 15, como parte del concilio de Jerusalén, in verse 22, verso 22, dice: a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena idea elegir de entre ellos algunos hermanos. so the whole church is involved also in the appointment of some delegates. Vemos que también fue toda la congregación quien estuvo involucrada en el nombramiento de los ancianos. We involve the whole church when we are disciplining members. Cuando es un caso de disciplina, por ejemplo, toda la congregación debe estar envuelta. We see that in Matthew 18, 1 Corinthians 5. Vemos eso en el caso, por ejemplo, de Mateo capítulo 18 y Primera de Corintios capítulo 5. So through the New Testament we see the involvement of the congregation in significant decision making. Entonces es muy importante porque a lo largo del Nuevo Testamento vemos que la congregación está envuelta en los asuntos de la iglesia. The elders are going to lead the church. La responsabilidad de los ancianos es liderar la iglesia. So it is good that they are recognized by the church as men who are qualified to lead. Entonces es bueno que ellos sean reconocidos por la iglesia como hombres que tienen la capacidad para liderar And that they receive the commendation of the church. y que ellos reciban la recomendación de la iglesia. Just as you would seek that if someone was being sent out in mission, De la misma manera que buscarías lo mismo si alguien es enviado como misionero, you want them to be commended by the whole church. tú también quieres que ellos sean recomendados por toda la iglesia. So I think the elders should take the lead. Entonces creo que los ancianos deben tomar el liderazgo. Perhaps they will assess and then present a candidate to the members of the church. Tomar el liderazgo en evaluar a una persona para el rol de anciano y presentarlo o recomendarlo a la congregación. And then ask the congregation to give their support to that man as an Y elder. luego preguntarle a la congregación y pedirle a la congregación que dé su apoyo a la recomendación de este anciano. Sí, su aprobación. I mean, he said to ask the congregation that the congregation may approve. Yeah, to consent, yeah. Ajá, que estén de acuerdo con la recomendación de los ancianos. So I have three statements here about the process. There needs to be, firstly, a careful assessment against the scriptural qualifications. Hay aquí tres características que deben tomarse en cuenta. La primera es hacer una cuidadosa evaluación en base de las cualificaciones escriturales. To investigate the man's character thoroughly. Investigar el carácter de la persona completamente. And maybe to ensure that the congregation are making a judgment on the right basis. Y también estar seguro que la congregación está haciendo una evaluación bajo un correcto criterio. The congregation are to make a decision not on the basis of whether they like them or not. La congregación no debe tomar una decisión en base de si a ellos les gusta personalmente o no. Or whether they are people who have a high position in secular society. O no porque esta persona tiene un trabajo importante o tiene una posición importante en el mundo secular. But to make a judgment on the basis of whether they fulfill the requirements of 1 Timothy 3 and Titus 1. Pero la decisión debe ser tomada bajo el criterio bíblico que se nos da en Timoteo y Tito. I think secondly, there may be an opportunity that it needs to be given to test their gifting. También creo que debe dársele la oportunidad para probar sus dones. Part of that will be, are they able to teach? Parte de esa oportunidad tiene que ver con son capaces de enseñar, tienen la capacidad de enseñar. And that might be in a smaller group. Y eso puede ser, por ejemplo, en un grupo pequeño, a una clase pequeña. But also to test their gifting, their ability to them from the scriptures. Son capaces, son sabios dando buenos consejos a otras personas con sabiduría de las escrituras.
There may be a need also to provide some training. Quizá también haya la necesidad de proveer algún tipo de entrenamiento o capacitación para el anciano. And then they should seek the consent of the members. Y luego deben buscar la aprobación o el consentimiento de los miembros de la iglesia. I think they want to allow enough time for the members to give consideration to a candidate. Y debe dársele suficiente tiempo a la congregación para que evalúen y piensen acerca de la decisión. So if there are those in the congregation who have some hesitation or have some questions, that those can be raised. Entonces también este tiempo es para que si hay algunas personas en la congregación que tienen algunas dudas o algunas preguntas que las puedan hacer. But the consent of the members may often be done by voting in a members' meeting. Pero la aprobación de los miembros debe ser hecha en una votación, en una reunión con los miembros en la iglesia. In the church in England, where I am a pastor, En la iglesia de Inglaterra, donde soy pastor, to appoint a new elder, we need at least 2/3 of the members to vote in favor. para nombrar a un nuevo anciano, necesitamos que al menos 2/3 de la congregación estén de acuerdo. But actually, we are expecting a much higher percentage than that. Pero en la realidad nosotros estamos esperando que haya un porcentaje mucho mayor. We would really want something like 85% or 90%. Lo que realmente queremos es que haya alrededor de 85 o 90% de aprobación de la congregación. And if people have real concerns about it, to speak to the elders beforehand. Y si la gente en la congregación tiene realmente preguntas o algunas dudas sobre estas personas, que hablen con los pastores, con los ancianos, So that we might have the opportunity to investigate further if necessary. para que nosotros podamos, los ancianos, tengamos la oportunidad de hacer una investigación si es que es necesaria. At the moment, we are running a leadership training course. En este momento, por ejemplo, nosotros tenemos un curso de liderazgo. There's a small group of men that meets once a month for 10 months of the year. Hay un grupo de varones que se reúnen una vez al mes con nosotros por 10 meses. In an evening, and we look at two things. En una tarde nosotros estamos buscando o vemos dos cosas. We look at doctrine, Christian doctrine, La primera es doctrina cristiana, teología. and then we look at leadership issues, matters to do with leadership. Y la segunda tiene que ver con asuntos relacionados con liderazgo. ¿Cómo desarrollan liderazgo? Not all of those men may become elders, No todos estos hombres con los que nos reunimos van a llegar a ser ancianos, but we are hoping that some of them in time will become. pero esperamos que alguno de ellos con el tiempo lleguen a hacerlo. For many of them, they will need further testing of their gifts. Para algunos de ellos van a necesitar incluso más pruebas en cuanto a sus dones. We will give them opportunities to teach in the church, Les daremos oportunidades de enseñar en la iglesia and also to be involved in some pastoral care. y también la oportunidad de estar envueltos en cuidado pastoral, cuidando a otros miembros de la congregación. Does that process happen in your churches? ¿Es ese el mismo proceso que ustedes siguen en sus iglesias? Or are there different ways in which you appoint elders? ¿O siguen un procedimiento diferente para nombrar ancianos en sus iglesias? Would anybody like to share ¿Alguien podría compartir, por favor? or ask any questions about that? O preguntar acerca de lo que hemos hablado, acerca del proceso. If there are no elders at all, then I think it is up to the congregation, and they will maybe seek help from another local pastor who would be able to, in English we talk about a moderator. Si es que no hay ancianos en la congregación, entonces la responsabilidad cae sobre la congregación de nombrar a los ancianos. También es sabio pedir ayuda a un pastor o un grupo de pastores locales que puedan actuar como intermediarios entre la congregación y la gente que está siendo
nombrada como ancianos. They don't really have authority in that congregation, but they facilitate and encourage the congregation and help the congregation come to a decision. Estos pastor que se le invita, no tiene autoridad sobre la congregación, pero de alguna manera sirve como un facilitador para que el proceso sea hecho y como un consejero que da su opinión. It's usually somebody that the congregation know and they respect. Usualmente debe ser alguien que la congregación conozca y que la congregación respete. And has maybe been involved with that church previously. Y quizá alguien que haya estado envuelto, por ejemplo, en la congregación antes y que conozca la congregación. Maybe preaching there regularly. Quizá alguien que predique regularmente o sea invitado a predicar con cierta frecuencia. Or maybe having been involved if there's been a particular difficulty. O en el pasado, si es que ha habido alguna dificultad, él también ha dado algún tipo de consejo. Dice, si es que no hay ninguna persona en la congregación que cumpla los requerimientos para ser un anciano, si la congregación tiene cierta capacidad financiera, de alguna manera pueden pedir o buscar a otra persona que sea nombrada como pastor y pedirle que venga a la congregación. Y la persona que está predicando, o el hermano que está en cargo de la congregación, puede ser el encargado quizás de buscar a otra persona, otro pastor o un líder que pueda venir a ayudar a la iglesia. Dice que, pero si esta persona está haciendo un buen trabajo, tanto como si es que esta persona no quiere tomar una responsabilidad o un rol sobre la congregación que la congregación no le ha dado, esta persona puede ser la indicada para buscar a otra persona como un reemplazo. And maybe it might be better to have a number of folk involved. Pero es incluso mejor tener que no sea solamente una persona, sino un grupo de personas que estén encargadas de buscar otro. Than it to be just one person. Are you saying not just one person looking for another elder, Yeah. or just one person looking overseeing the church? No, well, you might, you might want others who are involved in that. It depends on how qualified the person is. But if they're not qualified to be an elder, not qualified to be a deacon, well, maybe they're not qualified to be in sole responsibility in the church. But if there's nobody else, then... But you are looking overseeing the church, you're saying a bit overseeing the church, or having like a committee trying to find a new pastor. Yeah. A lot of churches would have like a pastoral search committee. Depende mucho de la responsabilidad, depende mucho de las características, las habilidades de esta persona, pero si no cumple los requisitos para ser un anciano, entonces no debe ser un anciano, y es mejor tener un grupo de personas, quizás, dependiendo del hermano, que depende mucho del hermano, para buscar otra persona que venga a hacerse cargo de la congregación, pero en cada caso es diferente. Right, yeah. Okay, Timothy and Titus, I think, are unusual in that they are Paul's representatives. Paul sends them as his representatives, so they are apostolic representatives working in these churches. En la primera parte que preguntaste acerca de cómo sería Tito y Timoteo, bueno, el caso de Tito y Timoteo es un poco particular en el sentido de que ellos eran representantes apostólicos, representantes del apóstol Pablo, que tenían la autoridad del apóstol Pablo. I don't believe we have apostles in the church today. Pero sin embargo yo no creo que en este momento en la iglesia nosotros tenemos apóstoles el día de hoy. But what Paul is concerned is that those churches have elders. That's why he sent Timothy and Titus to Pero ensure that there are good elders. la preocupación de Pablo era que estas iglesias tuvieran ancianos, y por eso es que envió a Tito y Timoteo con su autoridad para que pudieran nombrar ancianos en las iglesias. And I think in the situation where a pastor leaves a church and there are no other elders, Y en el segundo caso, en el caso donde el pastor por algún motivo sale o deja la iglesia y no hay ancianos establecidos, that's when there can be this vacuum in leadership. puede haber como un
un vacío en el liderazgo, se genera un vacío en el liderazgo. That's why it's good to have a plurality of elders. Y esta es una de las razones por las cuales es muy sabio tener pluralidad de ancianos. So even if the pastor goes, that there are still men able to lead. Incluso por eso, si es que el pastor deja la iglesia, aún hay otros ancianos capaces de liderar la iglesia. And I think any pastor should be seeking to train or identify other leaders who can be elders with him in the church. Todo pastor debe estar buscando por otros ancianos o líderes en su congregación que sean capaces de ser ancianos. In my own experience, I was asked a number of years ago, before I moved, would I consider moving from the church I was at then? And I felt that I couldn't move at that stage because I didn't think that the elders who would remain were, the eldership was strong enough. And I wanted to see another elder appointed before I felt able to move from that Por church. ejemplo, en mi propia experiencia, hace algunos años, se me pidió que dejara la iglesia, que me mudara a otra iglesia. Sin embargo, no quise cambiarme de iglesia porque consideraba que los ancianos que estaban en mi iglesia no eran lo suficientemente capaces, en un sentido, para sostener la iglesia por sí misma. In the providence of God, a man came and joined the church who had been an elder for many years in another church, and he was able to join the eldership in about 2 years' time. And so about 3 years after that first approach, I then felt that the eldership was strong enough if I were to move away. En la providencia de Dios vino un hombre que había sido anciano por muchos años en otra iglesia, y luego de un par de años él se unió al liderazgo de la iglesia, al grupo de ancianos, y fue después de 3 años que me invitaron a salir de la iglesia para ir a otra iglesia que recién acepté esa invitación. Actually, the new elder came from the church that then I went to. Y de manera irónica, el anciano que vino a la iglesia donde yo estaba pastoreando vino de la iglesia a la cual yo fui a pastorear. Yeah, I think it's important that we try and maintain the biblical pattern. I see the biblical pattern has only 2 offices, elders and deacons. Creo que es fundamentalmente importante que nosotros debemos mantener el patrón bíblico, y el patrón bíblico habla solamente de 2 oficios, el oficio de diácono y el oficio de anciano o anciano pastor, solamente 2 oficios. And that what we call the pastor is really one of the elders. Y lo que nosotros llamamos el pastor es realmente uno de los ancianos. Maybe some churches have a pastor and deacons. Quizá algunas iglesias tienen un pastor y ancianos, y un pastor y diáconos, perdón. I think they've got to decide, are those deacons really acting like elders? Y creo que la iglesia tiene que decidir, ¿están estos diáconos actuando realmente como ancianos? And maybe some of them should be elders, not deacons. En ese caso, quizá algunos de ellos no deberían ser ancianos y no diáconos. But I think in our churches we should be working towards having a plurality of elders and then some deacons. Pero lo que yo creo es que en las iglesias, nosotros como iglesias debemos estar trabajando para tener una pluralidad de ancianos y diáconos. I think they might be a deacon. I think you have to look at them in relation to what is said in 1 Timothy 3 about a deacon. Creo que debemos ver a esta persona a la luz de los requerimientos para diáconos en 1 Timoteo 3 y Tito. I mean, maybe we should move on to think about deacons and their role. That might be helpful for the discussion. Y creo que algo que podría ser importante acerca de entender un poco más la diferencia entre anciano y diácono es cuando veamos más adelante cuál es realmente, a qué se dedica propiamente un diácono. Yeah. Well, let's move on. We'll maybe take other questions, yeah? Vamos a seguir y después podemos hacer más preguntas. There are 2 main questions that arise when we think about deacons. Hay 2 preguntas principales cuando hablamos acerca de diáconos. ¿Pueden mujeres ser diáconos o diaconisas? Let's think firstly about the role of deacons. Pensemos primeramente acerca de cuál es el rol de los diáconos. The Greek word diakonos just means servant. La palabra griega diáconos simplemente significa alguien que sirve.
As you read through the New Testament, you will find that word diakonos, or the verbal form of it, many times. Mientras lees el Nuevo Testamento van a ver esa palabra diáconos en su forma sustantiva o verbal aparecer varias veces. Sometimes it just means a servant, A veces solamente significa un siervo, and sometimes it seems to refer to a specific office in the church. pero a veces significa que parece que se refiere a un oficio particular dentro de una iglesia. As a noun, diakonos, it is found 29 times in the New Testament. Como sustantivo, la palabra diácono se encuentra 29 veces en el Nuevo Testamento. But I think in 3 of those occasions it is used for the office of a deacon. Y en 3 de esas 29 ocasiones se está refiriendo particularmente al oficio de diácono. Twice in 1 Timothy 3, 2 veces en 1 Timoteo 3, verse 8 and verse 12, verso 8 y verso 12, and also then in Philippians 1 verse 1, y también en Filipenses capítulo 1, verso 1, where Paul writes to the overseers and the deacons. donde Pablo le escribe a los encargados o administradores de la iglesia y los diáconos. There is a disputed use in Romans 16 verse 1. Hay una controversia, una disputa acerca del uso de la palabra en Romanos capítulo 16, Where Phoebe is described as a deacon, donde Febe es descrita como una diaconisa. but we'll come to that in a moment. Pero vamos a ir a eso en un ratito. In the verbal form of the word, Cuando la palabra es usada como un verbo, it's found 37 times in the New Testament. se encuentra 37 veces en el Nuevo Testamento. Acts 6 verse 2 is one of those instances, Hechos 6, 2 es una de esas ocasiones. and this is the only connection to the office of deacon in Acts chapter 6. Y esta es la única conexión con el oficio de diácono en Hechos capítulo 6. Acts 6 verse 2. Hechos 6, 2 dice: Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: No está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender las mesas. It speaks about them waiting on tables or serving. Habla acerca de ellos como poniendo las mesas o sirviendo. The verb is used in relation to the office in 1 Timothy 3 and verse 10. La palabra es usada en relación al oficio de diácono en 1 de Timoteo 3:10. It says they must first be tested. If there is nothing against them, let them serve as deacons. Let them serve. Ellos deben ser primero puestos a prueba, y si no hay nada en contra de ellos, ellos deben ser nombrados diáconos. And in 1 Timothy 3 and verse 13, Y en 1 de Timoteo 3:13 it says those who have served well gain an excellent standing. dice que aquellos que han servido bien tienen un lugar excelente, sobresaliente. But again, it is only those 2 instances in 1 Timothy 3 where it seems to be used in an official capacity. Pero nuevamente es solamente en esas 2 ocasiones en 1 de Timoteo 3 en las que parece que está refiriéndose a un oficio. In 1 Timothy 3, there is no function described for deacons. En 1 de Timoteo 3 no hay una función descrita como para los diáconos, Other than it is to do with serving, otra que es relacionada, ninguna otra que no sea la relacionada de servir. we can try and spot the differences between elders and deacons in 1 Timothy 3, the qualifications for each. Podemos tratar de un poco discernir o tratar de ver la diferencia en los requerimientos para ancianos y diáconos en 1 de Timoteo 3. If you look at the table, you will see that many of the requirements are similar. Si se fijan, por ejemplo, en la tabla, van a darse cuenta que muchos de los requerimientos son similares. Qualifications with regard to character. Calificaciones o requerimientos relacionados al carácter. The deacons do not have to be able to teach. Los diáconos no tienen necesariamente que ser capaces de enseñar, But they are to keep hold of the deep truths of the faith. pero sí tienen que entender y saber
las verdades del Evangelio. Deacons, like elders, are to manage their own families well. Diáconos, tanto diáconos como ancianos, tienen que ser capaces de manejar su casa bien, But it's not said of deacons so that they can manage the church well. pero no se dice que los diáconos tienen que ser capaces de manejar la iglesia bien. But that is said of the elders in verse Pero 5. sí se dice de los ancianos que deben ser capaces de manejar la iglesia bien. We often look at Acts chapter 6 to learn about the function of deacons. Sí, podemos mirar, por ejemplo, a Hechos capítulo 6 para ver acerca de la función de los diáconos. Even though the 7 men that are chosen there are not called deacons. Pero incluso los 7 hombres elegidos ahí no son llamados diáconos. Sometimes they are described as prototype deacons. Ellos son descritos como prototipos de ancianos, es decir, prototipos de diáconos, es decir, alguien que existe antes de que los diáconos en sí mismos existan. But we are told what their function was in Acts chapter 6. Pero se nos dice cuál es su función, la función que cumplen en Hechos capítulo 6. They were to deal with the distribution of food to widows so that the apostles could give time to prayer and the ministry of the word. Ellos tenían que encargarse acerca de la distribución de la comida para las viudas y las mesas, para que los apóstoles pudieran encargarse de la predicación de la palabra. And so often we deduce that deacons are responsible for providing for the material needs within the congregation. Muchas veces deducimos de esto que los diáconos son los encargados de cuidar por las necesidades materiales de la iglesia, And leaving the elders to concentrate on spiritual concerns. mientras que los ancianos son aquellos que están más involucrados en el cuidado espiritual de la congregación. And yet amongst the 7 chosen in Acts chapter 6 were Philip and Stephen. Pero debemos ser cuidadosos porque entre los 7 que fueron escogidos en Hechos capítulo 6 estaban Felipe y Esteban. And they were both involved in gospel ministry. Y ambos estaban envueltos en la proclamación del Evangelio, en el ministerio del Evangelio. So we're not told much, but what we are told seems to suggest that deacons are appointed to enable elders to focus on prayer and the ministry of the word. Entonces no se nos dice mucho, pero lo que se nos dice parece indicar que la función de los ancianos es primariamente la función de los diáconos es primariamente permitir que los ancianos se dediquen a la oración y la enseñanza de la palabra. So that the elders can delegate some of their responsibilities to be looked after by the deacons. Entonces los ancianos deben delegar algunas de sus responsabilidades a los diáconos. And maybe much of that will be to do with meeting material concerns. Y muchas de estas responsabilidades que los ancianos delegan a los diáconos tienen que ver con las necesidades materiales o el cuidado, administración material. In the church where I am a pastor, En la iglesia donde soy pastor, either we have no deacons or everyone is a deacon. en la iglesia donde yo soy pastor tenemos esto: o todos son diáconos, o tenemos diáconos o no tenemos diáconos. Could you say it again, please? Yeah. So either we have no deacons or everyone is a deacon. En la iglesia donde yo soy pastor, o no tenemos diáconos o todos son diáconos. Let me explain. Déjame explicarlo. In the past, there was the pastor and deacons. En el pasado nosotros teníamos el pastor y los diáconos, But the deacons were acting a bit like elders, pero nuestros diáconos estaban actuando un poco como ancianos, cumplían la función de un anciano. so it was easier to have no deacons and establish an eldership. Entonces era más fácil no tener diáconos y establecer ancianos. And the pastor who was there before me Y el pastor que estaba ahí antes que yo said that everybody was a deacon dijo que todos eran diáconos, because everyone was to serve in different ways. porque cada uno estaba en un sentido, debía servir en diferentes maneras. But I think some of that was there was some
people were unsure exactly what the function of deacons was. Pero Or eso, is. eso se debió a que estamos un poco no completamente seguros acerca de cuál es la función de los diáconos. I think we should have some deacons. Personalmente pienso de que debemos tener diáconos. We have set up other groups of people to look after some of the material concerns of the property. Tenemos un grupo de personas que cuidan por el edificio de la iglesia, lo que tiene que ver con lo material. So I think we have people who are acting as deacons, but we haven't called them deacons. Entonces yo creo que tenemos personas que están actuando como diáconos, pero que no los llamamos diáconos. So whilst I am saying we should have elders and deacons, I'm conscious that in the church I am from, we don't have deacons. Whilst I think we should have elders and deacons, the church I'm from, we don't actually have deacons. Pero yo creo que debemos tener ancianos y diáconos, pero en la iglesia donde pastoreo no tenemos diáconos. I think we should have deacons. Personalmente creo que debemos tener diáconos. I just want to tell you that no church is perfect. Pero bueno, quiero decirles que ninguna iglesia es perfecta. So we are still working on this. Entonces todavía estamos trabajando en eso. Yeah. How many of your churches have deacons? ¿Cuántas de sus iglesias tienen diáconos? ¿Tienen diáconos en sus iglesias? Quite a few. Yeah. Yeah. I think another issue that we have faced is whether women can be deacons. Otro asunto con el cual nos encontramos, con el cual fue un asunto fue acerca de las mujeres pueden ser diáconos. And because we don't have agreement on that, we haven't moved forward with the appointment of deacons. Y debido a que no teníamos un acuerdo en este punto, decidimos no nombrar diáconos, no seguir con nombrando diáconos. We'll have a break and then we'll look at female deacons when we Vamos come a back. tener un break y luego vamos a ver el asunto de mujeres diáconos. Gracias. Gracias.